Damos inicio a la sesión número 14 del grupo de estudio de filosofía de la matemática, en particular de la lectura del texto de Logical Manual de Walter Halbach. El día de hoy deberíamos terminar el capítulo número 5 sobre la semántica de la lógica de predicados. Eh, Voy a hacer un breve repaso de esta definición 5.2, la definición de satisfacción, ¿sí? Que es bien importante para entender lo que va siguiendo. ¿Sí? Entonces, como se definió más arriba, lo que es esta clausura, ahora se expresa cómo va a afectar a cada, por así decirlo, fórmula del lenguaje L2. ¿Sí? Cualquier fórmula compleja del lenguaje L2 es una combinación de estas 8 formas. ¿Sí? Ya sea de la negación, la conjunción, disyunción, implica y todo eso. ¿Sí? Entonces, cualquier fórmula que ustedes quieran construir en el lenguaje L2 va a ser una combinación de cada una de estas. ¿Sí? Entonces, para tratar algún problema, por ejemplo, demostrar que esto es así, ustedes van a ir utilizando las distintas definiciones. Eh, Entonces, por ejemplo, la primera definición hace referencia a que el valor semántico, ¿sí? De una fórmula de n variables va a ser verdadera si y solo si el valor semántico de cada variable, o sea, así como el valor ordenado de cada variable, pertenece a la evaluación semántica del predicado como tal. ¿Sí? Donde aquí en este caso esto es un predicado de aridad n. ¿Sí? Recuerden que la aridad hace referencia a, eh, por así decirlo, el número de variables que están en el dominio del predicado. Bueno, la negación de la fórmula, o sea, perdón, evaluar la clausura de la negación de la fórmula va a ser verdadero si, solo si, evaluar la fórmula como tal es falsa. Esto es más o menos lo mismo, como les decía yo, que vimos en la semántica de la lógica proposicional, pero se extiende, y se extiende con estas dos definiciones, que son la de el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Estuvimos discutiendo un poco antes de comenzar a grabar, y también la clase pasada, sobre lo importante que es esta definición. ¿Sí? Yo sé que es difícil, es difícil conceptualmente, pero se va aclarando a medida que vamos haciendo ejemplos, vamos viendo ejercicios. Esa es la clave para entender esta definición. Entonces, recalcar que el cuantificador universal, ¿sí? Hace referencia, o sea, lo voy a decir de la mejor forma. Si usted tiene el cuantificador universal afectando un predicado, ¿sí? Y usted evalúa el valor semántico de esto, el valor semántico de esto va a ser verdad, sí, solo sí, el valor semántico del predicado. Pero fíjense que aquí cambia el dominio. ¿Sí? Estamos en beta y aquí está en alfa. Va a ser verdadero para todas las variables asignadas beta sobre A difieren al menos alfa en B. ¿Sí? Y el existe te va a decir lo mismo, pero no para todas, sino para al menos una. ¿Tá? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Em, Continúo. Pasemos a la siguiente definición, me va a saltar directamente, la definición de verdad. Entonces, esto es bien importante. Dice, una sentencia phi eh, es verdad en una estructura L2A si y solo si el valor semántico de phi es igual a, o sea, es verdadero para cualquier variable alfa sobre A. Digo, cualquier asignamiento de variable alfa sobre A. Recuerden que una asignación de variables hace referencia a el diccionario. ¿Sí? Es decir, a A le corresponde Francia, a B le corresponde Brasil, etc. Y si yo cambio esa asignación de variable, a le podría corresponder Chile, a B le podría corresponder Perú, ¿sí? Entonces, la asignación de variables hace referencia a eso. ¿Qué variable o qué constante van a corresponder con qué, entre comillas, objeto? Em, entonces, ¿qué acá nos dice? El autor nos da un ejemplo, ¿sí? En donde considera una estructura L2 específica.
la cual él llama epsilon, ¿sí? Y este es el dominio de discurso de todas las ciudades europeas, ¿sí? Y esta asignación, el conjunto de Florencia, Estocolmo, Barcelona, en Q1, ¿sí? Que es la relación. Entonces, Q1 es un predicado y es la relación de ser más pequeño que... no, perdón, lo dije al revés. Q es esta asignación y la relación de ser más pequeño que es R2. Ahí sí. ¿Sí? Em, y esto, ¿cómo lo podemos expresar? En este siguiente listado. Entonces, el valor semántico de Q1 bajo la asignación epsilon va a ser Florencia, Estocolmo, Barcelona. El valor semántico del predicado van a ser pareordenados, porque me está diciendo cuál es el conjunto de datos que satisfacen esto. Y van a ser los pareordenados de coma E, donde D es más pequeño que E. ¿Sí? Entonces, está diciendo que eh, es como por así decirlo, el espacio muestral. ¿Cómo se hizo una palabra, un concepto estadístico, pero hace referencia a las posibilidades. ¿Sí? Si tú evalúas el valor semántico de la variable A, es Florencia, el valor semántico de de la constante B es Londres. ¿Por qué es esto y por qué no es, por ejemplo, Berlín, Manchester, no sé? Porque están definidas en la asignación epsilon. ¿Ya? Por lo tanto, el valor semántico del predicado R es un conjunto Florencia-Londres, Florencia-Birmingham y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Florencia es más pequeña que Londres, Florencia es más pequeña que Birmingham. ¿Se entiende eso, no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya, genial. Entonces, entonces aquí el autor ahora nos presenta el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo 5.4 hace referencia a el valor semántico. ¿Sí? Entonces nos dice, el predicado R2 de A con B es verdad en esta asignación. Entonces aquí nosotros tenemos que ir a la definición, las definiciones que se dieron acá. Para demostrar que eso es verdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me está bien, tengo que utilizar la definición uno porque me está diciendo, evalúa el valor semántico del predicado en A y B. Como ese predicado es de variedad 2, no tenemos n, solo tenemos 2, a x, y. Pero lo estamos evaluando para un caso particular, el caso particular donde x es a y y es b. Entonces, ¿cómo yo demuestro que esto es verdad? Bueno, dado que Florencia es una ciudad más pequeña que Londres, el par Florencia, Londres es un elemento de la relación. ¿Sí? Y se puede razonar como sigue. El par ordenado Florencia, Londres pertenece a este conjunto. Fíjense que esta definición, esto que está aquí, es una definición de conjunto. Voy a hacer, voy a hacer una pregunta a ver si se recuerdan de la materia esta, del capítulo uno. ¿Esta definición de conjunto es por extensión o por comprensión? Extensión. No, comprensión. Definición por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Cuando uno dice por extensión, la extensión hace referencia como al tamaño, ¿cierto? Entonces, cuando la definición de un conjunto por extensión es nombrar los objetos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero nombrar el conjunto de los números naturales por extensión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y se ponen los puntitos, puntitos, haciendo referencia que sigue el mismo patrón. Eso es por extensión, porque estoy nombrando objetos del conjunto. Esta definición es por comprensión. ¿Por qué? Porque me está entregando una regla. ¿Sí? Este conjunto son los pares ordenados, tal que el primer elemento tiene una relación con el segundo elemento. Entonces es por comprensión. ¿Sí? Em, ¿Se entendió, Rodrigo, no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ya, genial. Em, entonces, ¿qué sucede con el valor semántico de este par ordenado?
¿Pertenece al dominio NR2? Sí, por la definición. Recuerden que la definición de esta asignación es la asignación de variables que hemos visto. Creo que eso estaba por aquí, a ver, para mostrarlo. Ya, se me perdió. Pero en una parte del texto hace esa relación y define que... Ah, bueno, aquí. Entonces luego, por lo tanto, el valor semántico del predicado evaluado en A, B, en AB es verdadero, ¿sí? Por esto que está aquí, ¿ya? Em, ¿Se entiende el ejemplo, no? Sí, ¿Sí? Como parte demostrando, entonces esta sería, por ejemplo, la premisa uno, esta sería la premisa 2 y esta sería la conclusión, ¿sí? Y lo que justifica el paso de 1 a 2 es lo que está acá a la derecha. ¿Avanzo más? Segundo. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya involucra un cuantificador. ¿Qué cuantificador? El universal. Entonces me dice el enunciado para todo X, si X, X está en el predicado de Q, entonces X está en el predicado R con B. O está relacionado, ¿sí? Te digo predicado, pero recuerden que estas son relaciones. Es verdad en Epsilon. Entonces, ¿cómo pruebo esto? ¿Qué definición es la que estoy utilizando acá? Bueno, tengo que utilizar la definición uno, la definición 5. Sí, acá está. Entonces, veamos. Eh, ¿Qué es lo que primero hace el autor? Dice, sea alfa una asignación de variable arbitraria. ¿Sí? Esto es muy común de cuando uno quiere hacer una demostración de algo que implica una universalidad. Cuando uno quiere hacer una demostración de algo que involucra un cuantificador universal, ¿qué es lo que tiene que hacer para demostrarlo? Tomar cualquier elemento. Porque si el enunciado me está diciendo que es para todo, entonces da lo mismo cuál tome. Si tomo uno y no me sirve, entonces estoy mostrando que no se cumple. ¿Se entiende ese como paso de cómo demostrar? sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, claro, pues, dado que la demostración implica un para todo, me doy uno, pues. Me doy una asignación de variables cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, si yo me doy una asignación de variables cualquiera, el autor me dice, bueno, hay dos casos posibles, ¿sí? El primer caso es que el valor semántico de la variable, ¿sí? esté en Q1. Esto significa que X, el valor semántico de X es Florencia, Estocolmo o Barcelona. Esto quiere decir como que pertenece al dominio del valor semántico de Q, ¿sí? Entonces, como las tres ciudades son más pequeñas que Londres y el valor semántico de B es Londres, se sigue lo siguiente, que el valor semántico de cualquiera de las tres, estas ciudades que estén aquí, y perdón, el par ordenado, pertenecen al valor semántico de la relación. Entonces, esto quiere decir que el valor semántico de la relación en X, B es verdad, por la definición 5.21. Lo mismo que vimos en la anterior. ¿Sí? Fíjense, de hecho, este paso de aquí es exactamente este paso de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el primer elemento del par ordenado es el valor semántico de una constante. Y el primer elemento del par ordenado acá es una variable. ¿Por qué en el anterior era una constante y ahora es una variable? Porque en el anterior teníamos que demostrar esto, que se cumplía para constantes. Entonces ahora lo estamos demostrando para variables, ¿sí? Pero estamos ocupando exactamente la misma definición que en el ejercicio anterior. Entonces, dado que esto se cumple, por la definición 2 también se cumple esto, ¿ya? Y, por lo tanto, si se cumple esto, por la definición 5, ocurre para este condicional. ¿Por qué? Hagamos la definición 5. La definición 5 me dice
Si yo tengo, o sea, si yo evalúo el valor semántico de phi implica psi, es verdadero, sí, solo sí, el valor semántico de sí es falso o el valor semántico de sí es verdadero. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a eh, el valor semántico del condicional. Recuerden que el condicional es verdadero cuando el antecedente es falso o cuando la conclusión es verdadera. ¿Sí? Cualquiera de esos dos casos, el condicional siempre es verdadero. Son fórmulas equivalentes. Entonces, dado que se cumple esto que está acá, se cumple lo siguiente. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el OPO. Se está cumpliendo que, se está cumpliendo que esto de acá, se está cumpliendo esta parte de acá. Y como es un sí, solo sí, entonces se cumple lo del otro lado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí el autor a partir de a partir de esto, se justifica que el siguiente paso es verdadero, justificado por la definición anterior. Y ya que vimos el caso, este es el caso en el que X esté en Q1, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ver el siguiente caso, que es que X no esté en Q1, ¿ya? Bien. Primer caso, X está en Q1. Segundo caso, perdón, bueno, para ser más exacto, el valor semántico de X no está en Q1. En este caso, nosotros podemos proceder como sigue. El valor semántico de X no está en el valor semántico de Q1. Esto es lo que, nos está, lo que estamos suponiendo. Entonces, ¿qué implica esto? Que el valor semántico de Q1 evaluado en X es falso, ¿sí? Por la definición 5.21. ¿Ya? Y si esto es falso, ¿qué implica? Que el condicional también es verdadero. ¿Se entendió o no? Porque aquí tenemos que es verdad y aquí tenemos que es falso. Y recordemos que si es verdadero o falso, eh, porque, bueno, es verdad, o sea, el condicional es verdadero. ¿Se entiende, no? Porque aquí esto está en la consecuencia del condicional, mientras que aquí esto está en el antecedente del condicional. Ujú. ¿Se entiende, no? Sí, Genial, perfecto. Entonces, esa es la explosividad, esa es la explosividad, ¿no? claro, este es el principio de explosión. De lo falso se sigue Pues, cualquier cosa. mm. O se me olvidó cómo era la... Es Ex falso quod libet. ex falso como líder. Sí, tal cual. Entonces, claro, po, ¿qué es lo que qué es lo que hace el autor? Voy a volver a repetir la idea de la demostración, da una asignación alfa arbitraria y pueden haber dos casos. El valor semántico de esa variable pertenece al valor semántico de la relación o no pertenece a la relación. Vimos el primer caso y llegamos a que el condicional es verdadero. Por lo tanto, pertenece. O sea, perdón, el valor semántico del condicional es verdadero. Fuimos al segundo caso, que es que el valor semántico de X no pertenezca a Q1. Recuerden que Q1 es ser una ciudad europea, ¿ya? Entonces, si esa variable no es una ciudad europea, evaluarla en Q1 es falso, ¿sí? Santiago no es por ejemplo, Santiago no es una ciudad europea, por lo tanto es falso. Y si yo supongo que Santiago es una ciudad europea, por lo tanto Santiago es más pequeño que, ¿cuál era B? Londres, ¿sí? ¿Ese condicional es verdadero? Sí, porque estamos partiendo de una premisa falsa, que Santiago eh, es una ciudad europea. ¿Se entendió la demostración? Sí. ¿Sí? Genial. Ujú. Eso, pues, en general, cualquier demostración, y esto va no solo para la lógica, sino que también para la matemática, las demostraciones que involucran el cuantificador universal se hacen así, se separan por casos. Y si tú lo que quieres es mostrar lo contrario, o sea, es decir que eso es falso, decir que es verdad en esto, que mostrar que esto es falso, entonces tienes que encontrar al menos un elemento que no satisfaga esa condición.
¿ya? Que es lo que vamos a ver más adelante, que se llama contraejemplo. Dado que en ambos casos, ¿sí? Para cualquier asignación de variable alfa sobre epsilon, obtenemos lo siguiente. Por consecuencia, dado la definición 5.2 la 7, ¿sí? Para cualquier asignación de variable beta, ¿sí? Por lo tanto, aquí está lo importante. Recuerda que alfa es una asignación de variables cualquiera. Entonces, yo ahora me tomo otra asignación de variables cualquiera. Como ya demostré que para cualquiera es verdadero, si yo tomo un beta, también va a ser verdadero. Ya lo demostré. Entonces, por lo tanto, por la definición 5.3, lo siguiente es verdadero. ¿Se entendió? Sí. Entonces, aquí, ¿cuál es el truco? Que partimos suponiendo que alfa es cualquiera. Y como es cualquiera, ahora tomo uno diferente, po, un beta. Y la definición 7 para el cuantificador universal me exige que sean dos asignaciones diferentes, entonces condicional va a ser verdadero. Con el cuantificador, eh, perdón, el predicado con el cuantificador universal. ¿Sí? Acá. Entonces, por ejemplo, en alfa, esa podría ser la asignación, pues podría ser la asignación A le corresponde Londres, a B le corresponde, o sea, perdón, a A le corresponde Florencia, B Londres, y la asignación beta podría ser otra. ¿Sí? Está lo mismo. Así que eso, pues, vamos con el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, un poquito más complicado porque ya involucra las dos cosas, involucra un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Entonces me dice, la sentencia para todo X existe un Y, tal que si X está relacionado con Y, o Y está relacionado con X, ¿sí? Bajo la relación de R. ¿Es verdad esto en epsilon? ¿Cómo procedemos a esto? Bueno, como hay un para todo, de nuevo, repito lo mismo. Me doy una asignación arbitraria, ¿ya? Separo por caso. ¿Cuál es el primer caso? Segundo caso, ¿sí? Em, Ya, primero intentamos, en el contexto de esto, primero intentemos entender lo que nos dice el enunciado, ¿sí? En el contexto de lo que estamos viendo nos dice, bueno, para cualquier variable, para cualquier ciudad europea que yo me tome, existe otra ciudad, ¿sí? Tal que esa primera ciudad, que es cualquiera, es más pequeña que Y, o se da el caso que Y es más pequeña que X, ¿ya? Y está fija, X está variable. Ya, entonces el primer caso es que el valor semántico de X no es Londres, ¿sí? Recuerden, X puede ser cualquiera. Entonces, ahí tenemos dos opciones con respecto a Londres. O es Londres o no lo es. Entonces, ¿y por qué Londres? Porque es la ciudad más grande de Europa. Sí, es como, por así decirlo, la cota de la relación. Em, tu, 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 tu. Ya, el cambio de entrada para I en Londres, si no es ya Londres, lo podemos llamar, y se llama el resultado de la asignación de variable beta. Por definición, beta difiere de alfa en I, a lo menos. Cada ciudad europea, a excepción de Londres, es en sí misma más pequeña que Londres, ¿ya? Por lo tanto, o sea, o esto lo podemos expresar como sigue. El valor semántico de X, el valor semántico de Y, esto es un par ordenado, pertenece a la relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque X no es Londres. Eso es la hipótesis. O sea, es lo que estamos asumiendo, ¿sí? Y siempre y como no es Londres, Y siempre puede ser Londres, ¿ya? Em,
Por lo tanto, como esto pertenece al valor semántico del predicado, el valor semántico del predicado bajo la asignación beta es verdadera, por la definición 1.1. De nuevo, esto es lo mismo, este paso de aquí a acá es lo mismo que utilizamos en los dos ejemplos anteriores. Eh, Luego, como se da esto, ¿sí? Nosotros podemos asumir lo que sigue. ¿Por qué? Por la definición 4. ¿Ya? La definición 4 la voy a ir a ver para que se recuerde. La definición 4 me dice, el valor semántico de phi o psi es verdadero, si, solo si, bueno, tenemos que el valor semántico de phi es falso o el valor semántico de psi es verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos eh, en el lado de acá. Entonces, como se da lo del lado de acá, nos aprovechamos y concluimos los de aquí, lo de la izquierda. Vuelvo al ejemplo. O sea, basta con que se dé cualquiera de los dos, po. Claro, po, exacto. Mm. Sí, eso se llama, eso es un criterio metalógico. Creo que se llama monotonía, si no me equivoco. Mira, principio de monotonía. Y eso es un criterio metalógico, lógica. Para no equivocarme de que no sea la monotonía. Claro, es la monotonía, ¿viste? Entonces, si tú tienes que C es consecuencia lógica de delta, C también va a ser consecuencia lógica de delta, A. ¿Se entiende, no? Ujú. Entonces es un criterio metalógico porque una lógica que no respete esto se le llama lógica no monotónica, ¿sí? Que es el Mm. caso, por ejemplo, del razonamiento abductivo. ¿Por qué? Porque es un tipo de inferencia completamente diferente a la deducción. O sea, ya ahí le puse mi cosecha porque es una postura filosófica. Ya me estoy yendo por otro lado. Eh, Sí, ah, sí, pero es necesario para formular hipótesis, po, ¿Qué cosa? la abducción. No, sí, pero el comentario que hice, el filosófico, que es más, el que es completamente diferente a la deducción. Es más, yo defiendo que en ciertos Ah, contextos claro. la abducción y la deducción son dos caras de la misma moneda. De eso constó mi trabajo de pregrado, de la tesis. Entonces, bueno, esta es una opinión personal, estoy siendo sincero, es una opinión personal yo considero que en el ámbito de la matemática, la lógica, la abducción es la misma cara de la moneda que la deducción. Eh, y defiendo el nombre que le dio Peirce de retroducción. En otros contextos, como el del lenguaje natural o el de la psicología, etcétera, claro, ahí sí que la abducción es completamente un proceso de generación de hipótesis completamente separado de la deducción, pero que Mm. depende de ella en cierto sentido. ¿Ya? Repito, esa es mi opinión y de cómo yo he visto hay otros autores que piensan completamente diferente a lo que estoy diciendo yo. De hecho, es más, el mismo Peirce piensa diferente respecto a esto en distintas etapas de su vida. ¿Ya? De ahí que se hablan de eh, las etapas de la abducción en Peirce. Se le llama la atención, eso lo ve Douglas Niño en su tesis de doctorado. Ya, estuvo bueno el comentario, pero claro, el paso de aquí a acá es por la definición que está implícitamente el principio de monotonía de la lógica. Entonces, dado que esto se cumple, que esto es verdad, ¿sí? Podemos concluir lo que sigue, ¿sí? Porque recuerden, X es cualquiera, ¿ya? Y Y es el elemento más grande que tenemos nosotros, que en este caso es Londres. ¿Sí? Y como sabemos que hay una ciudad que es la más grande de Europa, ¿sí? Concluimos lo siguiente, pues. Existe un I que satisface lo que está anteriormente. Ya, eso es por la definición 8 del cuantificador existencial. Dado que se da esto de aquí, concluimos lo de abajo. ¿Y por qué? Fíjense, si esto es importante. Porque aquí está alfa, ¿sí? La anterior es beta, ¿ya? Eh,
Por lo tanto, el autor aquí ya ha probado que esto es verdad para cualquier asignación de variable alfa sobre epsilon. De acuerdo con la definición 5.2 la 7, esto implica que, para lo que estábamos suponiendo al comienzo, es verdad. ¿Por qué? Porque tomó los dos casos. ¿Sí? Tomó los dos casos y para los dos llegó a esto. Em, ¿Qué quiero decir aquí? Que mencionar rápidamente que alfa y beta son cualquier cosa. Sí, el autor, o sea, cualquier cosa entre comillas, en el sentido de que uno busca el alfa y el beta que te acomode, que te sirva para poder demostrarlo. Quizás en otro ejemplo se va a ilustrar mejor eso. Em, Así que eso, po. Ahí se utilizaron, en estos en estos tres ejemplos, se utilizaron las definiciones la uno, la 4, la 7 y la 8. ¿Ya? Revísenlo igual después y me preguntan nomás. Revisen estos ejemplos y lo conversamos por último en otro momento. Y recuerden que la otra semana vemos los ejercicios, así que ahí esto se va a utilizar más a fondo. Voy a acelerar un poquito ya. Ahora continúa la validez, la verdad lógica y la contradicción. ¿Sí? Con la definición de verdad en la mano, nos dice el autor, nosotros podemos definir ahora nociones como la verdad lógica, la contradicción y la validez de un argumento. La siguiente definición es análoga a la definición 2.7 de la lógica proposicional. Eso es lo que le menciono yo constantemente. La lógica de predicado es una extensión de la lógica proposicional. Por lo tanto, las definiciones de la lógica de predicado son análogas a las definiciones de la lógica proposicional. Entonces, una sentencia phi del lenguaje L2 es lógicamente verdadera si solo si phi es verdad en cualquier estructura L2. Una sentencia phi de L2 es una contradicción si solo si phi no es verdad en cualquier estructura L2. ¿Ya? Una sentencia phi y una sentencia psi son lógicamente equivalentes si ambas son verdaderas en exactamente las mismas estructuras L2. Fíjense que en la lógica proposicional, en vez de nosotros decir estructura, L2 estructura, que era lo que decíamos, tienen la misma tabla de verdad. En la lógica proposicional. Decíamos, phi y psi son equivalentes, si solo si tienen la misma tabla de verdad. O, de hecho, de una forma más técnica, eh, son equivalentes en la misma asignación. O, sí, creo que lo dije. Luego, un conjunto delta, perdón, esto no es delta, esto es gamma. Un conjunto gamma de enunciados de L2 es semánticamente consistente si y solo si perdón. Ahí, Perdón, ahí sí, esa era la traducción exacta. Hay una estructura L2 en la cual todas las sentencias en gamma son verdaderas. ¿Sí? Como en la lógica proposicional, un conjunto de enunciados de L2 son semánticamente inconsistentes si y solo si no es semánticamente consistente. ¿Ya? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la definición que yo les he como recalcado desde el capítulo uno, la noción de consistencia semántica. Porque cuando nosotros decimos este conjunto de enunciados son consistentes, quiere decir que no hay una contradicción entre ellos, lo cual implica que está relacionado con un argumento. Lo voy a explicar de otra forma. Recuerden que cuando nosotros queríamos demostrar que una conclusión se sigue de las premisas, lo que nosotros hacíamos era negar la conclusión, unirla a las premisas y ver que ese conjunto de enunciados sea lógicamente consistente. Si ese conjunto de enunciados es lógicamente consistente, entonces la conclusión es lógica. O sea, sí, mire, lo voy a explicar eso rápidamente con la pizarra. Pizarra. ¿Se ve la pizarra?
Ahora sí, sí. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, phi, me van a perdonar la letra, sí, pero me cuesta. No sé, vamos a ocupar, voy a poner letras proposicionales para que se entienda. Si nosotros tenemos este argumento, P, Q, ¿sí? Que lo podemos también escribir así, P, Q, esto como conjunto, R. Entonces, para que esto ocurra, tiene que darse una consistencia semántica. ¿Entre quién? Entre que yo al conjunto de las premisas le agregue negar la conclusión. Entonces, si este nuevo conjunto este conjunto que yo escribo aquí es semántica, es consistente semánticamente, entonces lo de acá arriba es verdadero. Si lo de acá arriba es verdadero, entonces esto de acá abajo es semánticamente consistente. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí, ¿no? Más o menos. Ya, pero lo dejo para que le den una vuelta. Cuando uno quiere demostrar que un argumento es válido, nosotros lo que hacemos es mostrar la consistencia de unir la negación de la conclusión al conjunto premisa. Entonces esa definición es... mm, ahí sí. Entonces esta definición, claro, hace referencia a eso. ¿Sí? Bueno, y aquí es lo que dice el autor después. La definición de un argumento válido en L2 sigue el patrón de conjunto con la definición de validez de un argumento en la lógica proposicional, que esta es la definición 2.9. Ya, lo que el comentario que hace el autor aquí es lo que yo les mostré en la pizarra. Luego, definición 5.8, sea gamma un conjunto de enunciados de L2 y phi una sentencia, un enunciado de L2. El argumento de toda la sentencia de gamma como premisa y phi como conclusión es válido si y solo si no hay una estructura L2 en la cual todas las sentencias de gamma son verdad y phi sea falsa. Esta definición es una extensión de lo que yo les mostré en la lista. ¿Sí? Es equivalente a o sea, es una extensión de la definición 2.9. ¿Sí? Entonces, definición 5.8 y 2.9 son una es la extensión de la otra. Entonces, esto captura la idea intuitiva de que un argumento es válido si solo si en cualquier estructura de L2, esto se hace que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. ¿Ya? El argumento, y aquí viene lo que viene explicado más formalmente, el argumento de donde todas las sentencias gamma son premisa y phi es una conclusión es válido, abreviadamente como esto. ¿Sí? Ahí está, ahí lo estoy diciendo. Entonces, O sea, instead es como a ¿cómo? su vez. Claro, a su vez, claro. Mm. A su vez, eh, No, pues no, que- perdón. pero hace referencia, yo lo entiendo aquí como conector de consecuencia. Él hace referencia a que este En cambio, está, ¿cómo? en cambio, eso, Cambio, perdón. Espera, en cambio. como contradiciendo la idea, pero es que esta idea de Mm, adelante no está contradiciendo la idea anterior. Es una forma porque dice que phi sea consecuencia lógica de gamma, nosotros lo podemos decir como phi se sigue de gamma. Entonces no está contradiciendo lo anterior. Es como está agregando información. Ya, pero no nos detengamos en eh, estoy de acuerdo, yo no, de hecho no recuerdo exactamente cuál es el significado, pero sí entiendo que la idea de este enunciado está agregando información de lo anterior, no contradiciéndolo. Y el símbolo de la conclusión tachado es la negación de esto. Por lo tanto, define como que eh, phi no es consecuencia de gamma, si solo si
no ocurre que phi sea consecuencia de gamma. ¿Ya? Esto no excluye la posibilidad de que aquí no hayan premisas en un argumento. Esto es, pero genialísimo. ¿Sí? Y esto es lo que le molestaba al Pancho. Pancho no está con nosotros hace rato, está participando en el curso de Filosofía 101, se fue a hacer lógica allá, así que eh, Filosofía Analítica 101, así que no es tradición. Pero claro, esto es lo que le molesta al Pancho, porque hayan argumentos que no tengan premisas. ¿Sí? Así, si gamma puede ser un conjunto vacío, ¿ya? Y esto es importantísimo. Si gamma es un conjunto vacío y phi se sigue de gamma, nosotros esto lo podemos escribir como así. Como se dijo, que phi sea consecuencia de gamma, significa que phi es verdad en cualquier estructura L2 en las cuales todas las sentencias de gamma son verdaderas. Ahora, si aquí no hay sentencias de gamma, y tenemos que phi es consecuencia de gamma, si solo si phi es verdad en toda la estructura. Por consecuencia, que phi sea consecuencia del conjunto vacío significa que phi es verdadero en cualquier estructura de L2. Esto significa que phi es una verdad lógica y esto se le llama tautología. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que un enunciado es consecuencia lógica del conjunto vacío, tenemos un argumento y esto nos dice que phi es una verdad lógica. Entonces, ¿qué verdad lógica, por ejemplo, se da en algo que es verdadero en cualquier estructura L2? Eh, el principio de no contradicción. ¿Sí? Si phi es el principio de no contradicción, el principio de contradicción se sigue del conjunto vacío, dado que es verdadero en cualquier estructura de L2. ¿Ya? Nos expresa esto con respecto de notación, ¿sí? Que con respecto a la noción de conjunto, recuerden que eh, esto hace referencia a que esto es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de enunciados. ¿Qué conjunto de enunciados? El primer conjunto de enunciados, entonces esta sería la premisa uno, esta sería la premisa 2. ¿Ya? Y lo que está diciendo es que puede también eliminarse las brackets. Sí, sí, pero a mí no me gusta eso, porque es como, entonces, ¿para qué definimos que así se definen los conjuntos? ¿Cachai? Ok. Eh, no sé, a mí no me gusta prescindir de eso un poco, es como lo mismo que me pasa con los paréntesis. Mm, ¿Cachai? Si hay algo, ¿para qué es quitar paréntesis si ponerlo queda más clara la idea? mm, ¿Me cachai? Es sí, bueno, sí. una cosa de gusto personal nomás, sí. Pero claro, para mí es importante colocar los brackets, porque hay que hacer referencia aquí a un conjunto. Pero claro, esto es completamente válido y uno lo ve que se escribe, toda esta anotación se escribe bueno, en todos los textos, ¿no? Es completamente aceptable, ¿ya? Es netamente de mañoso que a mí me gusta mucho. Ya, vamos con la última parte que, para que alcancemos, algo dijo Facundo. Me tengo que ir, gracias Ariel. Ya, dale Rodrigo nomás. Echarle una revisada después a la grabación del contraejemplo, nos queda esta parte, ¿no? Así que echarle una revisada a la grabación y cualquier cosa está valorable. Eh, entonces, contraejemplo y contraejemplo se basa netamente en esta pregunta. ¿Cómo nosotros podemos mostrar que un argumento es válido? ¿Y cómo nosotros podemos mostrar que no es válido? ¿Ya? Para el lenguaje L1 de la lógica proposicional, estas cuestiones son a veces, usualmente fáciles de responder. ¿Sí? Uno puede chequear un argumento en L1 es válido siguiendo las tablas de verdad. ¿Ya? Generalmente en el lenguaje L2 es mucho más difícil mostrar que un argumento es válido o que no lo es, dado de que no.
dado que no hay un conjunto finito de posibilidades que uno pueda chequear para encontrar que un argumento sea válido o no, ¿sí? Esto significa que hay infinitos dominios de discurso. Y, y cuando nosotros damos una relación binaria de predicado, puede ser interpretada como infinitas maneras o infinitas otras relaciones binarias, mostrando que un argumento en L2 es válido probando que la conclusión es verdad en cualquier estructura de L2 en la cual todas las premisas son verdaderas. Y por lo tanto, esto es generalmente difícil. La forma más eficiente y elegante de establecer que un argumento en L2 es válido es con la introducción del siguiente capítulo, que es el contraejemplo. Contraejemplo, sí. Para mostrar que un argumento no es válido, ¿sí? Ah, lo que hace referencia al siguiente capítulo es la deducción natural. Entonces, cuando nosotros queremos demostrar que un argumento es válido, la forma más eficiente es, claro, mostrándolo con los métodos de deducción natural. Pero esta parte, ¿sí? Hace referencia a cuando queremos mostrar que un argumento no es válido. Entonces, cuando nosotros queremos mostrar que un argumento no es válido, lo que nosotros tenemos que probar es que tenemos que encontrar al menos una estructura L2 en la cual todas las premisas del argumento son verdad y la conclusión es falsa. Entonces, como esa estructura L2 la llamamos contraejemplo. En esta parte se va a explicar cómo usar los contraejemplos, ¿sí? Para desacreditar la validez de un argumento. Y aquí viene una definición porque está en cursiva. Dice, una estructura L2 A es un contraejemplo de un argumento si solo si todas las premisas del argumento son verdad en A y la conclusión es falsa en A. Ya, esta es la definición de contraejemplo para el lenguaje L2. La siguiente definición dice, una estructura L2 es un contraejemplo para una sentencia L2 si la sentencia no es verdad en ella. Una sentencia de L2 es lógicamente verdadera si solo si no hay contraejemplos para ella, para la misma. ¿Sí? Otra definición. Nosotros probaremos el siguiente claims, es como en... uy, se me olvidó cómo se llamaba, se decía eso. Me recordó, hay un libro que se llama así. Eh, Se me olvidó cómo se llamaba, cómo se traducía esto. Ya, pero vamos con el ejemplo. Dice, eh, ah, es como cuando uno cree algo, pero no necesariamente lo puede mostrar. No me acuerdo cómo se traducía claim. A ver, permiso. Reclamación. mm, ya, ya. Entonces, la sentencia de B evaluado en el predicado Q implica que para todo eh, X en el predicado Q no es una verdad lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense lo que aquí está diciendo esto. Me está diciendo, tomemos recuerden que las primeras letras del enunciado están reservadas para constantes. Si nosotros tomamos un elemento y lo evaluamos en el predicado Q, esto implica que cualquier elemento es evaluable en el predicado Q, no es una verdad lógica. ¿Ya? Para encontrar un contraejemplo a este enunciado, lo que nosotros podríamos razonar informalmente es como lo que sigue. Dice, B podría satisfacer Q, pero otros objetos podrían no satisfacer Q, por lo tanto, para todo X, X está en el predicado Q, es falsa. ¿Cómo nosotros escribimos esto en una prueba? Primero, una L2 estructura con un dominio de discurso contiene al menos dos objetos requeridos. Por lo tanto, el objeto que es el valor semántico de B eh, necesita que el conjunto es el valor semántico de Q, ¿sí? Mientras que uno de los objetos no está en el conjunto.
Ahora nosotros podemos cambiar esto a una demostración adecuada, ¿sí? Sosteniendo, ahí lo traduje como sosteniendo que esto no es una lógica o un enunciado de lógicamente verdadero. Aquí va con la prueba formal. Sea B, recuerden, dado la definición, si nosotros queremos mostrar que un enunciado eh, es falso, nosotros tenemos que encontrar una estructura L2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos suponemos una estructura. Sea B una estructura L2 con el conjunto 1,2 como el dominio de discurso. Y los siguientes valores semánticos para Q y B. ¿Sí? Entonces, el valor semántico de Q bajo B es igual al conjunto donde uno es un elemento, ¿ya? Y el valor semántico de B es uno. Fíjense la diferencia, porque aquí me está diciendo que el valor semántico del predicado es el conjunto donde uno es un elemento de ese conjunto, y el valor semántico de B es el elemento mismo, ¿ya? Entonces ahora mostraré, ¿cierto? Dice el autor, que este enunciado recibe el valor semántico de falso en esta estructura L2. Entonces, nosotros nos damos una asignación de variable, ¿sí? Que asigne 2 a cada variable, por lo tanto aquí el valor semántico de cualquier variable va a ser 2. Y ahora nosotros podemos razonar como sigue, ¿sí? Y aquí el autor nos hace una referencia que nosotros, creo que yo ya la había mencionado, que usualmente se utiliza este símbolo para abreviar que algo no pertenece a un conjunto o no es elemento de algo. Como 2 no es un elemento del conjunto donde uno es el único elemento, el valor semántico de X no pertenece, para cualquier X, aquí, ojo, no pertenece al valor semántico de Q. Y esto es la definición de alfa sobre beta. Por lo tanto, el valor semántico del predicado de Q en X, de la asignación de variable alfa sobre esta estructura B que nosotros vimos, es falso, ¿ya? Por lo tanto, para cualquier X, esto es falso. ¿Por qué? Porque recuerden que eh, para que esto sea falso, o sea, perdón, para que esto sea verdadero, lo anterior tendría que haber sido verdadero, ¿ya? Entonces si llega a esto, falso. Y ahora vamos al otro caso, que uno sí pertenece al conjunto donde uno es el único elemento. Esto quiere decir que el valor semántico de beta, sí, de B, sí pertenece al valor semántico de Q, por lo tanto el valor semántico de B evaluado en el predicado de Q es verdadero. Por lo tanto, esto implica que el predicado o sea, perdón, esta fórmula el valor semántico es falso. ¿Por qué? Porque lo que está en la conclusión es falso, lo demostramos recién, y lo que está en la premisa es verdadero. Si nosotros tenemos que una premisa es verdadera y la conclusión es falsa, el valor semántico de ese condicional es falso. Entonces, por la definición 5.3 de verdad, ¿sí? Esto no es verdad en la estructura B que nosotros nos dimos, que era cualquiera, y de acuerdo a la definición, esto no es verdad. Fíjense que aquí no tuvimos que encontrar una estructura en particular, nos dimos una estructura cualquiera, ¿sí? Entonces esto quiere decir que, más poderoso aún, quiere decir que este enunciado no se da en ninguna estructura, ¿sí? Esto no es una verdad lógica en ninguna estructura. Eh, mm, 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 mm. No sé cómo nos queda poquito tiempo, no sé si vamos a alcanzar, hacemos el intento. No sé si tienes dudas, Facundo, antes de seguir avanzando. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Genial. Ya, entonces vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice que este enunciado de acá no es consecuencia de este enunciado de acá.
leamos lo que nos dice, leamos primero el de acá, dice, existe un i tal que para todo x está relacionado con y. Ya, fíjense que aquí entonces primero nos fija el x. Y esto no sería consecuencia lógica de qué? De que para todo x existe un y tal que x está relacionado con x. Aquí, ¿cuál es el que varía? X, ¿sí? Aquí también, pero fíjense que están cambiados. Entonces, este ejemplo es importante porque eh, a veces esto se pasa por alto, ¿ya? Se olvida a veces. Entonces la premisa la podríamos traducir en una sentencia como la que sigue. Para cualquier cosa eh, que tenga la misma masa, la conclusión podría traducirse como no hay nada tal que tenga la misma masa como objeto. No entiendo por qué está utilizando masa así. No sé si lo definió antes aquí. Pero vamos, dice, entonces aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Sí? Tenemos que definirnos una estructura, ¿ya? Recuerden que para mostrar que algo no es consecuencia de lógica que esta conclusión no es consecuencia de lógica de lo otro, tiene que darse el caso de que existe una estructura en la cual la premisa sea verdadera y la conclusión sea falsa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que encontrar una estructura que nos permita eso. ¿Y cuál es la estructura que nos dan? Nos da el autor. Nos dice, eh, este conjunto va a ser el Sol y la Luna. Y el valor semántico del predicado R es los paraordenados, el Sol, la Luna. Entonces, ahora, ¿qué va a mostrar el autor? Que las premisas son verdad en esta estructura C, perdón, ¿sí? Es decir, que esto de aquí, que está a la izquierda es verdad. ¿Cómo lo hacemos para hacer esto? Bueno, nos damos un alfa, una asignación de variable alfa cualquiera sobre esta estructura C. Eh, el cambio del valor de X, tal que el valor de X e Y sean el mismo, es el cambio de la entrada de X para Sol, si el valor semántico de Y es el Sol y para la Luna si el valor semántico de Y es la Luna. Y este sería o esto lo llamamos, o es llamado el resultado de asignación de variables beta. La primera línea de la prueba sigue entonces sosteniendo la virtud de la definición del valor semántico de R, porque el valor semántico de X bajo la asignación beta es igual al valor semántico de Y bajo la asignación beta. Entonces, dado que se da esto, ¿sí? El valor semántico del par ordenado pertenece al valor semántico del predicado. Dado que se da esto, ¿sí? Se sigue lo de acá. Esta es la definición uno, es lo que utilizamos en todos los ejemplos anteriores. ¿Sí? Ahora bien, dado que se da esto, ¿sí? Nosotros concluimos que existe un if para esta situación. Recuerden que X es cualquiera, ¿sí? Y estamos fijando ahí, ¿sí? Ya, entonces, qué se demostró aquí? Se demostró que la premisa de nuestra conclusión es verdadera. Recuerden que esta es la premisa de de nuestro argumento. Entonces, ¿cómo sigue el resto de la demostración? El resto de la demostración nos va a corresponder demostrar que la conclusión es falsa. ¿Ya? La conclusión, recuerden que es lo mismo que esto, pero con los cuantificadores invertidos. ¿Ya? Asumamos lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo cómo va a ser el autor mostrar que la consecuencia es falsa? Nos va a demostrar por contradicción.
Eso quiere decir que va a suponer que la conclusión es verdadera y nos va a mostrar que eso es contradictorio. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que concluir lo contrario, que ese enunciado es verdadero. ¿Ya? Entonces, parte así. Asumamos que este enunciado es verdad en la estructura C. Si este enunciado si se da el caso que este enunciado sea verdad en la estructura C, entonces por definición nosotros tenemos, ¿sí? Una asignación de variable alfa tal que se sigue lo siguiente. Para cualquier X, ¿sí? Este predicado, o sea, perdón, este valor, esta clausura es verdadera. Y ahora por la definición 5.2, pero la 7, podemos concluir que el valor semántico de X relacionado con Y bajo la asignación de variable beta es verdadero. Fíjense que aquí cambia de alfa a beta, ¿sí? Por el hecho de, entre comillas, quitar el eh, cuantificador, ¿sí? La definición del cuantificador universal. Para cualquier asignación de variable beta que difiere de A al menos en X. Entonces esta es la definición de 5.2. Pero este no es el caso, dado que nosotros hemos elegido una asignación de variable beta tal que el valor semántico de beta es diferente del valor semántico de I beta y, por lo tanto, este valor ordenado no está en el valor semántico de RC. ¿Sí? Y esto que está aquí me muestra que lo que supuse era una contradicción. Por lo tanto, no podemos, hemos mostrado que este enunciado no es verdad en la estructura C. Entonces, como la premisa es verdad en C y la conclusión es falsa en C, el argumento no es válido. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es interesante la prueba de esto? Porque la prueba de esto mezcla la noción de consecuencia lógica con la noción de la demostración por contradicción. Entonces, eso es interesante igual. Y ya nos quedan 2 páginas, vamos a ver si una página. Sí, se alcanzamos. ¿Nos podemos pasar unos minutitos, Facundo, para que terminemos el ejemplo? Sí, ya, acá. Entonces, el siguiente ejemplo dice, para todo X, si eh, X está en el predicado P, entonces por lo tanto tenemos que eh, X satisface el predicado Q o X satisface el predicado R. Y además, bueno, perdón, viste que aquí me confundí. Esto es, estaba haciendo un argumento. Este es un conjunto, estas son las dos premisas. Esta es la primera premisa, segunda premisa, conclusión, pero está diciendo que esto no es consecuencia lógica. Es decir, que esto no se sigue de lo anterior. ¿Sí? Intentemos entender lo que nos está diciendo esto. Nos está diciendo, la primera enunciado nos está diciendo, bueno, para cualquier elemento, ¿sí? Si ese elemento satisface este predicado, entonces se da que X satisface el predicado Q o X satisface el predicado R. ¿Sí? De hecho, este me recuerda a un ejemplo que vi recién. Entonces, ¿ahora qué me da? Me da, como esto se da para cualquiera, me dice, bueno, toma el elemento A y evalúalo en el predicado P. ¿Y qué me dice? No puedo concluir que que satisfaga el predicado R. ¿Por qué no lo puedo concluir? Vamos a ver. Entonces, el autor aquí nos expresa el razonamiento de una forma más informal para que lo entendamos. Entonces nos dice que la premisa PA debe ser verdad en el contraejemplo, ¿sí? Y esto lo llamamos eh, lo que se llama D, ¿sí? Así que el valor semántico de A en la estructura D debe estar en el valor semántico del predicado en D. Y la premisa, ¿sí? Por lo tanto, implica que el valor semántico de A está ya sea en el valor semántico de Q o en el valor semántico de R. De esta manera, si las premisas son verdad en al menos en uno de los casos, de esta manera,
si la premisa es verdad en al menos uno de los casos, debe, perdón, uno de los últimos debe ser los casos. Perdón que por la demora. Como la conclusión RA debe ser falsa, entonces el valor semántico de A no debe estar en R, en el valor semántico de R. Y por lo tanto, el valor semántico de A debe ser un elemento del valor semántico de Q. Entonces, nosotros podemos emplear un contraejemplo con un único objeto en este dominio, donde el objeto es la extensión de P y Q, tal que, o mientras que la extensión de R es el conjunto vacío. Ya. Esa es como esta es la idea. ¿Sí? Vamos a ver cómo se manifiesta esto formalmente utilizando las definiciones. Entonces la prueba es así. Dice, la siguiente estructura L2 es un contraejemplo. ¿Un contraejemplo para qué? Un contraejemplo para esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Me da el conjunto D bajo la estructura D es el conjunto donde uno es el único elemento. El valor semántico de A es uno. Y el valor semántico del predicado P es el conjunto donde uno es el único elemento. El valor semántico de Q, ¿sí? Es el mismo que el anterior. Y el valor semántico de R es el conjunto vacío. Entonces, ¿qué hizo aquí el autor? Nos definió una estructura, ¿sí? Donde nos define que es P, nos define que es Q, nos define que es R y nos define que es A. Que todo lo que utiliza este enunciado que nosotros tenemos que, o sea, este argumento, perdón, que nosotros queremos mostrar que no es válido. Entonces, eh, para encontrar una estructura donde esto no es consecuencia lógica, tengo que mostrar los datos. Me da los predicados y me da la constante. ¿Sí? Entonces aquí hay solamente una asignación de variables sobre esta estructura, ¿sí? Porque el dominio contiene solo un objeto y cada variable es asignado al número uno, ¿ya? Por lo tanto, el valor semántico de X con la asignación alfa sobre D es uno para cualquier asignación de variable alfa, ¿ya? Para mostrar que la primera premisa es verdadera, nosotros podemos razonar como si sigue. Uno pertenece al conjunto donde uno es el único elemento. Ahora bien, como esto ocurre, entonces el valor semántico de la variable pertenece al valor semántico del predicado. Y la variable evaluada en el predicado y su valor semántico es verdadero, por definición. Esta es la definición anterior, la definición uno que hemos estado trabajando en todo el ejercicio. Luego, como esto se da lo siguiente, lo que ya hablábamos, ¿cierto?, de la monotonía. Entonces, dado que esto es verdad, si yo le agrego otro enunciado con un o, también va a ser verdad. ¿Sí? Y por lo tanto, esto es verdad. ¿Por qué esto es verdad? ¿Por qué esto es verdad? Porque el predicado, ¿sí? Esto que está aquí, es verdadero. ¿Sí? O sea, perdón, a ver, en la definición 5.2. mm, claro, porque si nosotros tenemos que en un argumento la conclusión es verdadera, listo. El argumento da lo mismo lo que coloquemos antes. Puede ser verdadero o falso y es verdadero. Entonces, le agregamos lo que nos conviene a gusto, que es lo que le queremos demostrar. Entonces, para cualquier asignación de variable sobre D, como alfa es la única asignación de variable, para todo X, esto se da que es verdad. ¿Sí? Y aquí se demostró que la primera premisa es verdadera. La siguiente premisa también es verdadera. ¿Por qué? Porque uno pertenece al conjunto donde uno es el único elemento. El valor semántico de A pertenece al valor semántico del predicado por la definición de esta estructura.
Entonces, como pertenece, si nosotros evaluamos el elemento A en el predicado, también va a ser verdad. Esta es la definición uno, que es la que hemos trabajado en todo el ejercicio. Por lo tanto, ¿sí? Y esta es justamente la premisa 2, ¿sí? Que es PDA. Ahora bien, la conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque uno no pertenece al conjunto vacío, ¿ya? Y recuerden que en este caso, el valor semántico de R es el conjunto vacío según esta estructura. Como, como uno no pertenece al conjunto vacío, entonces el valor semántico de A, que no pertenece al valor semántico del predicado, ¿sí? Por lo tanto, dado que esto no se da, ¿sí? Por la definición uno, que repito, es la misma que hemos trabajado, el valor semántico de A evaluado en el predicado R es falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué mostramos aquí? Mostramos que premisa uno es verdadera, que premisa 2 es verdadera, que la conclusión es falsa. Y por la definición que nosotros dimos de argumento inválido, este argumento no es inválido. O sea, perdón, no es válido. ¿Se entendió? Genial. Y ahí cerramos el capítulo. No sé si hay alguna pregunta, Facundo, algún comentario. Por favor, con toda confianza, póngale. Eh, ¿De mi parte no? Ya, genial. Entonces eso, pues, terminamos con el capítulo 5. Llevamos 14 sesiones, llevamos poco más de 3 meses considerando las pausas, yo creo que vamos en 4 meses de sesiones, hemos avanzado muchísimo, aunque quizá no lo sientan, no sé, la gente que esté viendo los videos, sí, a lo largo de que ha transcurrido las sesiones, ha dejado de participar más gente de manera sincrónica, pero hay gente que ha estado, que sigue viendo los videos, entonces supongo que hay gente que está siguiendo las reuniones grabadas. Eh, Debemos llevar por lo menos unas 10 15 16 horas de sesiones, entonces hemos visto harto. Nada, agradecer y reconocer a todos los que han participado, a la gente que ha estado viendo, porque de verdad que es harto contenido. Es reconocible que hayan llegado hasta acá. Así que eso, pues la próxima semana continuamos con los ejercicios eh, exclusivamente de este capítulo. Eso, chao, Facundo, nos vemos. Recuerden que quedan todos invitados al grupo de epistemología formal de la chefa, en el que igual voy a estar participando. Me he anotado con la lectura del texto de la sesión número 4. Así que quedan todos invitados, está abierto tanto, hay dos grupos nuevos, si no me equivoco, que es el de epistemología formal y el de filosofía de la ciencia. Así que quedan cordialmente invitados e invitadas a participar. Espero que también se suban las sesiones de esos grupos de estudio. Nos vemos. Chao, chao.